Tengan un buen día. El delito de fraude. Como se describe en el artículo 386 del Código Penal Federal y el equivalente de los códigos penales de todas las entidades federativas, comete el delito de fraude el que engañando a uno o aprovechándose del error en que éste se encuentra, se hace ilícitamente de alguna cosa o alcanza un lucro indebido. atendiendo al texto transcrito para una correcta interpretación y recta aplicación del delito que exponemos. Inicio señalando que el interés o bien jurídico protegido es el patrimonio de las personas y no, como podría pensarse, el deber legal de actuar con honestidad, lealtad y rectitud en las relaciones contractuales, que como regla de derecho se impone a las partes, conforme al principio de buena fe, porque el engaño o aprovechamiento del error que se produce por la falta de honradez es el modus operandi, con el que obviamente se manifiesta el error y se causa a la víctima el daño patrimonial. Si el bien jurídico tutelado fuera el conducirse con deslealtad, el fraude existiría con la sola realización del engaño o el aprovechamiento del error, sin necesidad de que se causara el perjuicio patrimonial que se exige en su redacción. Por lo dicho, afirmo rotundamente que, para la existencia del delito de fraude, se requiere ineludiblemente de la previa existencia de un acuerdo de voluntades, es decir, un contrato o convenio en cuyo contenido las partes con confianza mutua y obligaciones recíprocas se ponen de acuerdo sobre el objeto del contrato. Te doy esto y tú me das eso. ¿De acuerdo? Lo que resulta ser la causa, motivo o razón por la cual los contratantes quieren celebrar un intercambio económico. Lo que ocurre, por ejemplo, cuando una persona va de compras a una tienda y adquiere materias primas. En esta acción se ha dado un intercambio económico, en el cual ambas partes se han beneficiado económicamente, en razón de los fines y necesidades patrimoniales personalmente deseadas. Lo cierto es, y así lo hemos sostenido de forma invariable, que, sin la previa existencia de un acuerdo de voluntades, no habrá fraude. Sostener lo contrario no sería más que un síntoma de evidente miopía jurídica, que implicaría argumentar o replicar que es posible obtener la entrega de un bien o cosa engañando a otro o manteniéndolo en el error en que se encuentra, sin que existiera un intercambio económico mediante el cual se estimulara o indujera al engañado a cumplir con el traspaso patrimonial, en perjuicio propio o de otra persona, sin alternar o relacionarse con ella. Como podemos advertir, el fraude es un delito de los llamados de autolesión, en tanto es la propia víctima quien entrega la cosa objeto del contrato, estimulada por el engaño o el mantenimiento del error en que se encuentra, y termina perjudicando su patrimonio. Con base de lo expuesto, procedamos a analizar los requisitos que, en su descripción, se exigen para la existencia del delito de fraude, que son: engaño o aprovechamiento del error. El primer requisito, engaño o aprovechamiento del error, está integrado por dos conductas alternativas de acción, que no pueden coexistir simultáneamente, por ser obviamente distintas. El engaño es la conducta de acción utilizada por el defraudador para que su víctima crea o acepte como cierto lo que no es, resultando engañada. El aprovechamiento del error es la conducta de acción de no dar a conocer a la víctima la existencia del error en que se encuentra, basado en la omisión,
de quien está en la obligación de declarar la verdad, en observancia al principio de buena fe, ya que se mantiene al error en estado oculto. Conductas de acción fraudulentas destinadas a crear un error en la víctima. Mejor dicho, una ilusión equivocada de que el defraudador actúa con rectitud y le entregará lo que le hubiere ofrecido, a cambio de lo que previamente le hubiera dado, en virtud del intercambio económico celebrado. Error encaminado a engañar a otro que necesariamente debe tener la virtud de ser idóneo, eficaz y suficiente para perturbar y viciar su consentimiento o voluntad y convertirlo en el estímulo o impulso que lo determine a entregar el bien o cosa de que se trate, en perjuicio patrimonial propio o ajeno, ya que sin error y sin lesión patrimonial no habrá fraude. Obtención ilícita de una cosa o de un lucro indebido. El segundo requisito, obtención ilícita de una cosa o de un lucro indebido, se produce como consecuencia y efecto directo del error en que se hace incurrir a la víctima para que ejecute el traspaso patrimonial en perjuicio propio o de otro. El engañado y el que dispone del bien o cosa deben ser la misma persona, pues de no ocurrir esto, no habrá fraude, porque faltaría el lazo de unión que debe existir entre el engaño, el error en que incurre y lo conduce a entregar indebidamente la cosa materia del intercambio económico. Adviértase que, si el engañado y el tercero que resulta perjudicado no son la misma persona, tal hecho no hace desaparecer la existencia del fraude, porque pueden ser personas distintas, ya que lo que se exige es que el engañado sea el que realice la transferencia patrimonial, en perjuicio propio o de otro. Siendo el fraude un delito que lesiona los intereses patrimoniales del engañado o de un tercero, preguntémonos, ¿habrá fraude? Cuando una persona compra una computadora portátil por la que paga el precio neto de 10,000 pesos y recibe a cambio una computadora de escritorio con valor neto de los mismos 10,000 pesos o mayor. La respuesta generalizada será, no habrá fraude si recurrimos a un criterio estrictamente económico, pero si atendemos a los fines y necesidades patrimoniales buscadas por el engañado, que lo conducen a entregar lo que le corresponde en compensación del valor de lo que va a recibir a cambio, habrá fraude cuando lo que recibió no satisfaga las necesidades patrimoniales que deseaba obtener en el intercambio económico convenido. Nexo o relación de causalidad. El tercer requisito y último, nexo o relación de causalidad, nos revela que el engaño, error y el traspaso patrimonial deben estar unidos cronológicamente entre sí por una relación de causalidad. Con terminología gráfica digamos: el defraudador engaña a otro. A causa de ese engaño se produce un error. Como consecuencia de tal error, por esa falta de verdad, el destinatario del engaño decide por error entregar de manera libre el objeto del intercambio económico, en su perjuicio propio o ajeno, y en beneficio del defraudador, quien se abstiene de entregar lo que le corresponde. Sin la concurrencia cronológica de los antedichos tres requisitos, no habrá fraude, porque se rompería la conexión perfecta entre un patrimonio que se enriquece deshonestamente y otro que paralelamente por error se empobrece. Camino recorrido que nos permite estar en aptitud de sostener de forma amplia y detallada que
Comete el delito de fraude el que o quien, con la finalidad de enriquecerse injustificadamente, emplee cualquier acción idónea, eficaz y suficientemente encaminada a engañar a otro o al mantener oculto el error en que se encuentra, con base en el error causado y confiando en la veracidad de las declaraciones contractuales de la otra parte para lograr que el engañado realice la disposición patrimonial, o sea, la entrega de una cosa o la prestación de un servicio susceptible de valoración económica, que en circunstancias distintas no lo habría hecho. Y paralelamente, quien crea el error deliberadamente se abstiene de entregar lo que le corresponde en compensación del valor de lo recibido, y como consecuencia directa logra injustamente incrementar su economía en perjuicio patrimonial del engañado o de otro. El delito de fraude se perfecciona o consuma cuando se desarrolla íntegramente la conducta delictiva en la forma reseñada, es decir, en el instante en el cual se obtiene el beneficio económico buscado y logrado por el error que resulta innegablemente ser el proceder de mala fe antijurídico específico y exigido para la existencia del delito de fraude. Así pues, habrá lugar a afirmar la existencia del delito de fraude, cuando se afirma y revela que existió un engaño previo, consistente en que en ningún momento hubo intención de cumplir con la obligación contraída, lo que ocurre cuando no se realiza materialmente ninguna actividad tendiente a cumplir la contraprestación a su cargo. O se evidencie que el cumplimiento de la contraprestación prometida en el contrato o intercambio económico desde el día de su celebración resulta irrealizable jurídicamente porque el defraudador carece de capacidad legal para poder realizar el desplazamiento patrimonial que se requiere para hacer frente y cumplir con la obligación pactada y ofrecida, bien por no haberla tenido nunca, bien por haberla ya ejercido con anterioridad. Falta de dichos atributos, que tornan imposible jurídicamente el ejercicio de la acción de ejecución forzosa del contrato, porque no podrá hacerse la entrega o transmisión de la cosa o derecho prometido y reclamado, en la medida en que nadie sin ser propietario puede hacer que otro adquiera un bien o derecho del que no se puede disponer, por no pertenecer al patrimonio del obligado. Espero haber cumplido con mi deseo y voluntad de que lo expuesto resulte de provecho para los afectados, estudiantes y abogados. El expositor es licenciado en Derecho por la UNAM. Tomó el curso de aspirante a notario público en el Colegio de Notarios del Estado de México. Cursó el posgrado en Derecho Procesal Civil y Mercantil en la Universidad Panamericana. Abogado litigante en materia civil, familiar, mercantil y penal. Autor del libro El delito de fraude y sus modalidades.